Bueno, quisiera comentarles que va a ser una plática práctica objetiva donde no vamos a tener audiovisuales. Abarca muchos aspectos y vamos a puntualizar los más importantes. Comentarles que los retos que enfrenta el sector agroalimentario mexicano ante la creciente población, ante la demanda de alimentos, hay una necesidad inherente de tecnificación, puesto que tenemos que para el año 2050 deberemos estar produciendo 60% más de los alimentos que actualmente se producen. El gran reto es que no hay el 60% más de agua, no hay el 60% más de tierra, ni de mano de obra en el sector agroalimentario, en el campo cada vez es más escasa. Esto aunado al gran reto que tenemos del cambio climático. Tenemos algunos datos de la FAO que mencionan que lo ideal es que un país tenga una autosuficiencia agroalimentaria equivalente al 75%. Hoy en México tenemos una autosuficiencia únicamente del 59%. Somos grandes importadores, sobre todo de granos y oleaginosas, mencionando en el caso del maíz, en maíz amarillo en el año 2019 importamos 15.376.000 toneladas. En el caso de maíz blanco, importamos 5.571.000 toneladas. Entonces, tenemos retos aún en un cultivo tan importante como es el del maíz en México. Iniciamos con la importancia que tiene la investigación, que de ahí parte todo para el sector agroalimentario. La base del éxito de un cultivo viene siendo la semilla, o en algunos casos se siembran raíz o planta ya verde con raíz desnuda. Y lo que buscamos a través de la investigación, el desarrollar una semilla, una raíz, una planta de alta calidad, es primero la fitosanidad, que venga libre de virus, de bacterias y de hongos. En segundo, buscamos que tenga resistencia. Tercero, que tenga sabor, o sea, que finalmente deleite al consumidor de lo que estamos haciendo, tanto en hortalizas, en granos, en frutales, que tenga consistencia y una vida de anaquel. Pero finalmente, a través de desarrollo, a través de la investigación, también, aparte de esto, requerimos que sea productivo, porque debemos de buscar la productividad sin dejar de lado todos los anteriores comentarios que les hice. En cuestión de tecnología, la investigación desarrolla tecnologías en la eficiencia de los insumos, eficiencia en lo que vienen siendo estructuras de macrotúneles, invernaderos, en área de mecanización, maquinarias y equipo. Y bueno, hoy estaremos hablando un poco al final ya de los grandes avances que ha habido en la investigación, en el desarrollo de lo que es la robótica, principalmente en lo que vienen siendo cosechas o en lo que viene siendo en el manejo de establos lecheros. De ahí pasamos, una vez que el área de investigación desarrolla todo esto, pues tenemos que transferir esta tecnología que ya fue investigada al productor y antes de ser transferida totalmente debe haber la validación en campo. Es muy importante validar todo lo que se relaciona con tecnología porque tiene que ser validado de una forma extensiva. Esto es muy diferente validar una semilla, validar una planta, validar un frutal en una pequeña extensión o bajo condiciones controladas de invernadero o en una zona, región o estado diferente a donde se va a aplicar y se va a utilizar esto. De ahí que debemos de hacer validaciones en campo y estas validaciones deben de ser certeras para que puedan ser llevadas a una situación de agricultura extensiva, porque es donde fallamos. No es lo mismo cuidar 2.000 metros cuadrados de cualquier cultivo que cuidar en 200 hectáreas ese mismo cultivo. De ahí la gran importancia de la validación. La innovación, que es gran parte de lo que estamos comentando y se ha estado hablando aquí, es que debe ser permanente. O sea, la innovación no termina. Tenemos que estar validando día a día, semana a semana, porque los retos van cambiando, las necesidades van cambiando.
Entonces, tenemos que siempre estar buscando mejores semillas, mejores raíces, mejores plantas, nuevas variedades que vayan superando esto, porque es la base y el primer paso para tener el éxito. Si tú inicias con una buena semilla, con una buena base y haces las cosas bien, vas a tener éxito. Pero si estás hablando con una semilla que tiene problemas ya de generaciones o tiene problemas fitosanitarios, seguramente vas a gastar más dinero y tus resultados van a ser definitivamente menores. De ahí la importancia de siempre estar a la vanguardia y a la innovación en semilla, raíz y planta. También esto se da en lo que son los insumos, tanto fertilizantes como agroquímicos. Hay una gran investigación continua para ser más eficientes, que se puedan nutrir y tener un mejor desarrollo de las plantas para que el resultado sea más económico y al final tengamos más eficiencia y mayor productividad. Actualmente en esta innovación se ha desarrollado lo que vienen siendo sustratos. Estos sustratos principalmente se utilizan en contenedores. ¿A qué le llamamos contenedores? A contenedores les llamamos cuando sembramos a campo abierto o sembramos en estructuras de macrotúneles o invernaderos en maceta, o lo que vemos en invernaderos, los famosos bolis, que son cubiertas de plástico donde tiene el sustrato y se hace la siembra. ¿Qué ventaja tiene la siembra en sustratos? Bueno, muchas ventajas. Primero, no requieres de un suelo de calidad, lo puedes hacer en cualquier tipo de suelo porque el suelo lo vas a utilizar nada más como una plancha de soporte donde vas a poner tu maceta y en el sustrato es donde vas a desarrollar tu cultivo. Partes de un sustrato que está totalmente libre de virus, de hongos y de bacterias, entonces con toda la fitosanidad necesaria del cultivo. Puedes sembrar en mayor densidad de lo que siembras a campo abierto o directo a suelo. Esto se va a reflejar en una mayor producción por hectárea, por la alta densidad. Mejoras el consumo de insumos. Al tener tú un sustrato donde tienes una maceta de 10, 15, 20, 30 litros, dependiendo del cultivo o el tamaño del boli, tú mandas directamente la nutrición a través de tu sistema de riego, que puede ser por piquetas o por goteo, directamente a la raíz y entonces eficientizas, no hay volatización, no lo consume y lo absorbe el suelo, entonces disminuyes y hay pruebas en el caso, hablando de berries, de arándanos, de una disminución del 48% en el consumo de insumos a lo que viene siendo una siembra a suelo y está totalmente probado y validado. Es otra de las grandes ventajas que hoy están dando los sustratos. Además de que también se disminuye el consumo del agua porque haces 7, 8 riegos por día directos, la humedad que requiere el cultivo y con una eficiencia muy alta. Esto también viene a optimizar el agua, que hoy es un gran reto. Cada vez todos sabemos que con los cambios climáticos y hablando específicamente de México en lo general, tenemos menos lluvia, cada vez somos más habitantes, extraemos más agua, cada vez son mayores las superficies de siembra, se extrae más agua, cada vez hay más animales también para poder sustentar la alimentación. Entonces, cada día estamos teniendo menos captación de agua y más extracción de agua, de ahí la gran importancia de este recurso, de optimizarlo y tenerlo al 100% controlado y bajo el manejo de sustratos se optimiza muchísimo. Hay un mejor rendimiento y uso de la mano de obra, porque cuando tú tienes una producción en una menor superficie, entonces la recolección y lo que viene siendo la cosecha, una persona se traslada o camina menos metros y hace más rápido la cosecha y esto te requiere que tengas menos mano de obra para las cosechas de las mismas. Esto hablando de las cosechas manuales. Hoy hay sistemas muy actualizados a través de equipos mecanizados y de robótica. Otra de las áreas muy importantes de innovación y constantes, pues es lo que es las estructuras, cuando no son cultivos a campo abierto, que son estructuras que conocemos comúnmente aquí en el país como macrotúneles
o invernaderos, los cuales hay de baja y de alta tecnología, de acuerdo a las necesidades del cultivo y al clima donde tengas este cultivo, esta siembra. Aquí siempre hay algo que mejorar en las alturas, en los anchos, las profundidades, por el tema del movimiento de los vientos, la humedad que quieres conservar, la temperatura, etcétera. Entonces, hay muchos cambios. Al principio vimos en México mucho éxito con la tecnología de invernaderos israelitas, que fueron punta, pero hoy tenemos una diversidad de invernaderos, macrotúneles con tecnología también mexicana de vanguardia, que hemos ido acondicionando esas necesidades a nuestros propios climas e incluso por municipio, por zona y por estado. La innovación también la debemos de tener en lo que son los sistemas de riego de precisión que utilizamos, tanto en el tipo de cintillas, las mangueras de conducción, las piquetas, lo que viene siendo los sistemas computarizados para el manejo de la distribución, en el cual también se utilizan con estaciones meteorológicas. Esto es, tú puedes manejar y programar tu computadora, un programa de riegos, o la puedes tener conectada a una estación meteorológica que en función de la humedad del medio ambiente, en función de los accesorios que tienes para estar haciendo las mediciones tanto en el suelo como en el aire, se maneja de acuerdo a tus condiciones que tienes internas y externas, sin la necesidad de uno estarlo haciendo, y esto hace que pues, sea más productivo, que haya un menor estrés en las plantas y tengas un consumo óptimo de agua, así como un mejor desempeño y productividad de la planta. En las estaciones meteorológicas tienes la medición del medio ambiente. Esto también es muy usual en los cultivos a campo abierto, porque con esto haces predicciones de aplicaciones, sobre todo en temporales de lluvia para los hongos. Haces tus predicciones en base a la humedad, el si va a llover, no va a llover, etcétera. Si haces aplicaciones preventivas o no, y no esperas a que tengas el problema para hacer las aplicaciones, y con todos los accesorios que vienen de mediciones de humedad, de viento, de radiación solar, etcétera, te dan una gran herramienta para tomar las decisiones y ser más eficaz en tus riegos, en la calidad de lo que vas a producir y en la productividad de lo que vas a hacer. De la misma mano viene lo que son las cubiertas de plástico. Las cubiertas de plástico que se utilizan en macrotúneles y que se utilizan en los invernaderos, bueno, hay una gran variedad. Esto se mide en función de la luminosidad, o sea, el sombreado de cada uno de los plásticos, el porcentaje de luz sombra, independientemente del tipo de rayos solares que permiten pasar, y los hay en colores transparentes, blancos, lechosos, azules, verdes. Todos ellos dan un diferente comportamiento en el cultivo o diferente comportamiento específico para un cultivo de acuerdo a la necesidad. Ya hace años estamos trabajando plásticos inteligentes. Se les llama plásticos inteligentes porque son plásticos que en época de calor, cuando tienes una temperatura alta, estos plásticos, a diferencia de los plásticos estándar, te pueden manejar hasta 2 grados de diferencia de menor calor dentro de tu cultivo, pero a la vez, cuando baja el calor, ese microclima que se genera ahí en la noche, en las horas frías, te conserva hasta 2 grados arriba la temperatura de un plástico estándar. Entonces juegas con un diferencial de hasta 4 grados de temperatura en calor frío, que esto es esencial y con resultados en la productividad muy interesantes. Dentro de todo este proceso de innovación y tecnología, pues hoy todos sabemos el uso de los drones. El uso de los drones hoy incluso se utilizan en cultivos extensivos para la revisión de los cultivos. Tenemos la detección de enfermedades en las plantas a través de rayos infrarrojos, en lo cual en el caso de las papas que se está utilizando, que son cultivos muy extensivos, que tienes en un estado 20, 24 mil hectáreas de siembra. Entonces los productores, algunos de ellos ya adoptaron esta tecnología donde el dron sobrevuela
sobre todas sus hectáreas y te determina si tienes en el follaje, lo ve, si tienes alguna plaga o alguna enfermedad y determina tanto afectaciones de virus, de hongos o de bacterias que a simple vista todavía no son detectables o que por estar al centro del cultivo o a lo que llamamos las tablas, al centro de las tablas, se hace muy difícil visualmente mediante un recorrido eh, personal y visual, no es posible. Entonces, hoy tenemos un gran trabajo con los drones en la detención de plagas, enfermedades, está ayudando muchísimo y también ya hemos visto que se está avanzando y en algunos países en Europa están empezando la cosecha de arándanos, o sea, el blueberry, que aquí en México le llamamos arándano, que lo están haciendo con drones de una manera muy eficiente, sin lastimar el fruto, esto es para el consumo en fresco, porque hay muchas cosechas mecanizadas que se hacen en el arándano, pero a veces por el golpe y lo que pasa con las cosechas mecanizadas, esa fruta se destina para la industria, principalmente para el uso de mermeladas. Entonces, hoy con drones se está trabajando y con resultados muy sobresalientes. En el caso de la investigación, la innovación en la mecanización, bueno, se debe de innovar cada día en lo que son todos los equipos para las preparaciones de suelo, que es la base, igual como la semilla y la planta, cómo preparas tu suelo, qué tan eficiente es la maquinaria, la profundidad, la ruptura, la preparación que haces para la captación del agua, las sembradoras que se utilizan en cuanto a precisión para sembrar a la profundidad, a la distancia y la cantidad que quieres aplicar de semilla o de papa, en este caso que vas por bolas, las cultivadoras, los rotátiles, la eficiencia de las aspersoras para poder llegar tanto a la hoja por la parte del émbolo, la parte de abajo como la parte de arriba, cosechadoras en cuanto no golpear, no maltratar, evitar los daños mecánicos, así como la rapidez y la eficiencia, y aunado a las cosechadoras para posteriormente el traslado, hoy tenemos mucha tecnología en lo que son las bandas transportadoras. Pero ya estamos en un paso donde entra la robótica y tenemos ya la robótica en el caso de campo, sobre todo aplicada a lo que viene siendo cosechadoras. Y tenemos ya hoy robots que se programan y se manejan totalmente independientes para la producción, para la cosecha de hortaliza, de berries, de frutales. Yo les diría que es muy necesario producir con sustentabilidad, inocuidad y trazabilidad. Los retos presentes y futuros seguirán siendo el agua, la tierra, el clima y la mano de obra, de ahí la importancia de la investigación, la transferencia de tecnología, la innovación y hacer esto sustentable. Y esto que estamos hablando se repite en el sector pecuario, acuícola o forestal, o sea, no es un tema nada más del sector agroalimentario, sino de todos los sectores productivos relacionados con el agro. En el sector pecuario, tenemos que a través del semen se ha hecho un gran avance en la cuestión de genética, tenemos un gran mejoramiento genético. Hoy hablas de semen sexado, esto es que si tú quieres tener una cría hembra o macho, compras un semen para que tenga un sexo de hembra macho y también lo que viene siendo la transferencia de embriones, en lo cual tú puedes transferir un embrión en un vientre de un bajo valor económico y genético y vas a producir una cría de un alto valor genético y económico, y esto genera avances agigantados, sobre todo lo que viene siendo en lo que es ganado lechero, poder hacer una transferencia de embriones de las mejores vacas productoras y tener un establo de las mejores vacas productoras y no tener un establo de buenas, regulares y malas. Ahí la robótica también juega un gran factor en lo que es las ordeñas mecanizadas, sobre todo Estados Unidos y algunos pocos establos en México, donde ya entran las vacas
a la ordeña se entrampan y el robot por sí solo hace la ordeña sin que ninguna mano humana ni ninguna persona intervenga. Y bueno, podríamos mencionar también temas de todo esto aplicados al sector acuícola y forestal. Entonces, lo importante de esto es motivarlos y hacerles ver la importancia que tiene para nosotros como productores el siempre estar en vanguardia de la innovación, la tecnología, la validación y la transferencia. Esto es lo más importante de transmitirles, que es una necesidad para poder afrontar los retos presentes y futuros que seguiremos teniendo. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. De verdad que nos has llenado de conocimiento en este tema. Definitivamente la tecnología y la innovación es parte pues de toda esta industria. Y aquí tenemos una pregunta de la audiencia, de parte de Fausto García, a quien agradecemos muchísimo que esté conectado, sobre que dice, ¿cómo como proveedores de IT en el agro, que es RP, entre paréntesis, si encontramos poco interés por adoptar software para apoyar los BPA como trazabilidad? ¿Cuál creen que deba de ser el factor de decisión para adoptar este tipo de software? Y mira, lo que pasa en el agro y esa resistencia en principio que hay es que en el agro uno piensa que la base y la importancia está en la producción y le da una segunda importancia al tema administrativo, tecnológico, controles operativos, etcétera, porque dice, ¿de qué me sirve crear una gran infraestructura, invertir en tecnología, hablando de software o de programas, si el campo no da, ¿no? Entonces, esto ya se está adoptando y tenemos que ir de la mano y tenemos que hacer ver a los productores que sí, definitivamente el paso uno es ser eficientes y productivos en el campo, pero que todas estas tecnologías nos pueden dar una mayor eficiencia porque a través de ellas, por decir, en un caso de una huerta, puedes tener un control donde sepa realmente qué árbol es productivo, cuáles son los más productivos, cuál no está siendo productivo para no dejarlo ahí 15, 20, 30 años y tú no sepas qué está pasando y ese árbol pues lo renuevas, lo cambias y metes otro árbol nuevo y también puedes llegar a tener una huerta al paso de años de árboles de excelente calidad, pero si no haces uso de estas tecnologías y aplicaciones, pues vamos a seguir con la venda en los ojos haciendo por fin lo que nosotros requerimos. Creo que cada vez se está concientizando más el productor pecuario, el productor agrícola, de la necesidad del uso de todas estas herramientas, sobre todo los medianos y grandes productores, por los retos que tenemos y la competitividad y la apertura mundial de los mercados. Competimos con naciones, países y productores que están aplicando todas las tecnologías. Entonces, es hacer ver que esto es un requerimiento que es de actualidad, que el mundo lo está haciendo y que si nosotros no lo hacemos, vamos a quedar atrás, no nada más en nuestra área operativa, toma de decisiones, herramientas, sino también en la sustentabilidad de nuestro propio negocio y la productividad.